le bendiga, espero que esté muy bien. Me encuentro en otro rinconcito de mi casa y seguimos con el estudio del libro de Efesios. Hemos estado cada día avanzando en un verso, pero ha tenido tanto contenido que hace bien detenernos un poquitito para poder profundizar estas palabras que nos dan vida. El día de ayer vimos todo lo que nos une, o sea, hemos estado hablando de lo que nos une, nosotros que somos salvos, que somos redimidos, que somos comprados por el precio de sangre, todo lo que nos une, un bautismo, un Señor, una esperanza, una fe. Hoy vamos a avanzar en el verso 6. El verso 6 del capítulo 4 de Efesios dice: ¿qué nos une? Nos une, dice, y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Vamos a ir paso a paso. Dice, y un Dios. Nosotros tenemos un Dios y es como para muchos que no tienen esta fe que nos une en Cristo, se le hace difícil entender que nosotros tenemos un Dios, porque nosotros hablamos del Padre, hablamos del Hijo y hablamos del Espíritu Santo. Entonces a alguien que no está en el cuerpo de Jesucristo, se le hace muy difícil comprender que nosotros tenemos un Dios. Pero ellos escuchan que hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les voy a invitar a leer Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Creo que este es el que explica de mejor manera esta polémica, podríamos decir, para los que no tienen la fe en Cristo. Y dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Nosotros tenemos que comprender que el verbo es Cristo, como dice el libro de Juan capítulo 1, que es el verbo encarnado, la palabra encarnada es nuestro Salvador Jesucristo. El apóstol Juan nos está diciendo acá en Primera de Juan 5:7 que en el cielo dan testimonio el Padre, el Hijo, el Verbo o la palabra, Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres, ¿cierto?, son uno. Eso es lo que nos está diciendo acá el verso 6 del capítulo 4 de Efesios. Y un Dios. Y es precioso como nuestro Señor obra, porque el Padre que está en el cielo, envía a su unigénito, a su Hijo, Jesús, para ejecutar el diseño de redención. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús hace la obra, obedece al Padre para la redención de los pecadores, todos aquellos que se arrepienten, y Él vuelve al cielo y está sentado a la diestra del Padre y nos envía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es aquel que nos convence de este plan de redención, es aquel que por medio de la predicación de la palabra, el Espíritu de Dios es quien nos convence para que nosotros podamos nacer por voluntad de Dios y poder ver este reino al cual nosotros pertenecemos. Y es tan absolutamente necesario el rol de cada uno para esta redención. Nosotros tenemos un Dios, dice verso 6, y un Dios y Padre de todos. Padre de todos. Y yo les voy a leer Mateo capítulo 6, verso 9. Dice, aquí Jesús está enseñando a orar, cómo
¿cómo nos podemos nosotros dirigir a Dios? Y Jesús revela que Dios es nuestro Padre. Le dice, cuando ustedes oren, oren así. Y dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús nos revela que nosotros tenemos acceso al Padre. Él, Jesús, se refiere a Dios como Padre, y Él nos invita como hijos adoptivos, como dice la palabra, a llamarle así, Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo. Por eso dice, y Padre de todos. Pero fíjense que el profeta Isaías se refiere a nuestro Mesías y Salvador, Jesucristo, también como Padre. En el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, acá el profeta está profetizando. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y lo describe con estos 5 nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También nos revela el profeta que Jesús es Padre eterno. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos un Dios. Es un Dios que tiene, cada uno cumple dentro del plan de redención la perfección. El Padre está en el cielo y el Hijo es enviado para ejecutar el plan. El cielo no queda solo, envía al Hijo. El Hijo ejecuta el plan. El Hijo asciende al cielo, sube al cielo y se queda al lado derecho del Padre. Y el Hijo envía al Espíritu, que es la promesa que dio el Padre, y el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, es el que nos convence, el que nos guía, el que nos ayuda. Es precioso como la palabra nos va revelando cómo es nuestro Dios, cómo es su amor y cómo Él obra, cómo Él trabaja, cómo Él lo hizo para alcanzarnos. Ahora nosotros somos adoptivos, estamos injertados en el cuerpo, en el rebaño, somos parte del rebaño de Cristo y podemos acercarnos a Él confiadamente y decirle, Padre nuestro, tú que estás en el cielo. Seguimos en el verso 6, dice, y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos. El Padre está por encima de todo. Les voy a leer el Salmo 146, capítulo 6. Dice así, se está refiriendo al Señor, a Dios, creador del cielo y de la tierra, los mares y cuanto en ellos hay. Él es Dios que cumple siempre todas sus promesas. Nuestro Dios es el Dios creador del cielo y de la tierra. O sea, Él es dueño y creador de todo lo que hay en esta tierra, y por eso dice la tierra y los mares, y todo lo que está en los cielos. Él está encima de todo. Por eso dice Señor de señores, nombre por sobre todo nombre. Dice, Él, cual está por encima de todos, actúa por medio de todos. Nuestro Dios actúa por medio de todos. Y les voy a leer Mateo 28, 18. Dice así, Jesús está hablando antes de subir al cielo, antes de ascender al cielo. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad está en las manos de Jesucristo. Por eso qué importante nosotros enseñar a nuestra generación y a nuestros hijos, ¿cierto?, que están en casa, en nuestro hogar, y a nuestra generación,
el Cristo, el Salvador, porque es el nombre por el cual si es invocado hay salvación. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad. ¿Dónde? En el cielo, sobre de todo, ¿cierto? Encima de todo, y en la tierra. Por eso Jesús dice, antes de ir al Padre, dice, toda, para que sepan sus discípulos y sus seguidores, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo importante es que el Señor está en medio de todo. ¿De qué todo? ¿A qué se refiere ese todo? Ese todo son los suyos. Ese todo somos su rebaño. ¿Ya? Porque Él es todopoderoso, o sea, Él está en medio de nosotros. Está encima y está en medio de nosotros. Y antes de cerrar el verso 6, dice, bueno, voy a leer de un principio, y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todo, actúa en medio de todos, ¿cierto? Por eso Él nos puede enviar y nos da su respaldo. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder y nos puede enviar. Y Él está en medio de nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Y cierra diciendo, y está en todos. Y aquí habla cómo es nuestro Dios. Él está en todos. Les voy a leer el Salmo 139, 14. Este salmo es precioso. Si alguna vez quiere hacer un desafío en los discípulos, una tarea para sus hijos, es memorizar este Salmo 139. Y en el Salmo 139, verso 14, dice, habla de primero que nada en este Salmo, describe la omnipotencia de Dios. Él es todopoderoso. Verso 14 dice David, por medio del Espíritu Santo, te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencido. Todo lo que hace Dios es, como dice David, maravilloso, es perfecto, no hay error. Él es todopoderoso. Todo lo que hace es asombroso. En el verso 7 habla de la omnipresencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando y está en todos. En el verso 7 dice, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Y si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría. Tu mano derecha no me soltaría. Si quisiera esconderme en las tinieblas y que se hiciera noche la luz que me rodea, ni las tinieblas me esconderían de ti. Dios es omnipresente. Él se encuentra en todo lugar. Por eso dice, y está en todos. Y en el Salmo, en este mismo Salmo, verso 4, habla de la omnisciencia de Dios. Dice así, todavía no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Él sabe todo lo que pensamos. Él sabe, Él puede estar en todas partes y Él es todopoderoso. Por eso aquí en el verso 6 de Efesios 4 dice, y está en todos.
Eso, hermano. Dejemos hasta aquí el estudio del verso 6, si Dios lo permite, si así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you, Shalom, Dios abençoe y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranata, hermano.